Cuando se habla de economía, pocas preguntas son tan profundas y tan malentendidas como esta. ¿Existe un sistema económico mejor que el capitalismo? No es una pregunta ideológica, aunque muchas veces se trate como tal. Tampoco es una pregunta moral, aunque toque temas como la desigualdad, la pobreza o la justicia social. Es, ante todo, una pregunta práctica. ¿Qué sistema organiza mejor los recursos para que la mayor cantidad de personas viva mejor, durante más tiempo y con mayor estabilidad? Para entender esto, primero hay que dejar algo claro. La economía no es una verdad absoluta, ni una ciencia exacta. Es una disciplina que evoluciona con el tiempo, igual que la medicina o la tecnología. Hace 200 años, los médicos creían que sacar sangre curaba enfermedades. Hoy sabemos que eso podía matar al paciente. Con la economía ocurre algo parecido. Usamos modelos que funcionan hasta cierto punto, pero eso no significa que sean definitivos o perfectos. El capitalismo, tal como lo conocemos hoy, es simplemente una forma de organizar la producción y el intercambio. Se basa en la propiedad privada, en los mercados y en la idea de que los precios transmiten información. Cuando algo es escaso, su precio sube. Cuando es abundante, baja. Esa señal guía decisiones de millones de personas sin que nadie tenga que dar órdenes centrales. Este mecanismo ha demostrado ser extraordinariamente eficiente para generar riqueza. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta producción, tanta tecnología y tanta innovación como en los últimos 2 siglos. Cosas que antes eran lujos para reyes, hoy están al alcance de personas comunes. Desde antibióticos hasta teléfonos inteligentes, el capitalismo ha sido una máquina de crecimiento. Pero aquí aparece el primer problema serio. El capitalismo es muy bueno creando riqueza, pero no es naturalmente bueno distribuyéndola. El sistema no pregunta si alguien necesita algo, sino si puede pagarlo. Eso no lo hace malvado, lo hace indiferente. Y la indiferencia en temas humanos suele generar tensiones sociales profundas. En un mercado puro, si una persona no tiene ingresos suficientes, simplemente queda fuera. No porque alguien lo decida, sino porque el sistema no tiene una función incorporada para proteger a quienes no pueden competir. Enfermos, ancianos, personas con discapacidad o quienes pierden su empleo quedan en una posición frágil si no existe ningún tipo de corrección. Por eso, en la práctica, casi ningún país desarrollado utiliza capitalismo puro. Lo que existen son economías mixtas, donde el mercado convive con el Estado. El Estado corrige fallas, redistribuye ingresos, financia educación, salud, infraestructura y crea redes de protección social. Esto no es socialismo, es capitalismo regulado. Aquí surge otra confusión común. Muchas personas creen que cualquier intervención del Estado es anticapitalista. No lo es. De hecho, el capitalismo moderno no podría funcionar sin un Estado fuerte que garantice contratos, derechos de propiedad, estabilidad monetaria y reglas claras. Sin esas bases, los mercados colapsan. Ahora bien, ¿existen sistemas alternativos al capitalismo? Sí, han existido y se han intentado. El socialismo planificado, por ejemplo, buscó reemplazar el mercado por decisiones centrales. En teoría, esto permitiría una distribución más justa. En la práctica, eliminó los incentivos, redujo la eficiencia y terminó generando escasez crónica y estancamiento. El problema central de la planificación total es la información. Ningún gobierno, por más capaz que sea, puede procesar en tiempo real millones de decisiones, preferencias y necesidades. Los precios hacen eso de manera automática. Cuando se eliminan, el sistema pierde su brújula. Eso no significa que el capitalismo esté resuelto. Al contrario, hoy enfrenta desafíos enormes. La automatización reduce empleos tradicionales, la globalización genera ganadores y perdedores, el cambio climático es una externalidad que el mercado por sí solo no puede corregir, y la concentración de riqueza amenaza la estabilidad política. Aquí aparece una idea clave. Tal vez la pregunta no es si existe un sistema mejor que el capitalismo, sino si podemos construir uno mejor a partir de él. La historia muestra que los sistemas económicos no se reemplazan de golpe, sino que evolucionan gradualmente.
Muchos países han avanzado hacia modelos socialdemócratas, donde el mercado sigue siendo el motor, pero el Estado se encarga de asegurar educación de calidad, salud universal, protección laboral y pensiones dignas. Países como Noruega, Dinamarca o Alemania no abandonaron el capitalismo, lo domesticaron. Estos modelos no eliminan la desigualdad, pero la reducen. No eliminan el mercado, pero lo regulan. No prometen utopías, pero entregan estabilidad. Y eso, en economía, suele ser más valioso que las promesas grandilocuentes. Sin embargo, incluso estos sistemas enfrentan límites: envejecimiento poblacional, presión fiscal alta y dependencia de un crecimiento constante plantean preguntas incómodas. ¿Puede un sistema basado en crecimiento infinito sobrevivir en un mundo con recursos finitos? Aquí entramos en un terreno aún más complejo. Tal vez el próximo gran avance económico no sea un nuevo istmo, sino una mejor forma de medir el bienestar. Durante décadas usamos el PIB como indicador principal, aunque sabemos que no mide felicidad, salud mental ni cohesión social. Algunos economistas proponen sistemas híbridos más sofisticados, donde el éxito económico se mida también por calidad de vida, sostenibilidad y estabilidad social. No es abolir el capitalismo, es refinarlo. También se habla de renta básica universal, de impuestos al capital más progresivos, de regulación de monopolios tecnológicos y de nuevas formas de propiedad compartida. Todas estas ideas buscan corregir fallas sin destruir el motor productivo. La realidad es que ningún sistema económico es perfecto, porque ningún sistema puede eliminar la naturaleza humana. Siempre habrá incentivos, errores, abusos y desigualdades. La clave no es buscar la perfección, sino minimizar el daño y maximizar el bienestar. El capitalismo no es el fin de la historia económica. Tampoco es un error total. Es una etapa poderosa pero incompleta. Así como el mercantilismo fue superado, es posible que el capitalismo actual también evolucione hacia algo más sofisticado. Eso no ocurrirá por dogmas, sino por prueba y error, por crisis que obligan a aprender, por ajustes graduales, no por revoluciones instantáneas. La economía avanza lentamente, pero cuando lo hace, sus efectos duran generaciones. Tal vez dentro de 100 años, las personas miren nuestro sistema económico como hoy miramos las sangrías médicas del siglo XVIII, como algo lógico para su época, pero claramente imperfecto. Y eso no sería un fracaso, sino una señal de progreso. En conclusión, no existe hoy un sistema económico claramente mejor que el capitalismo en términos de generación de riqueza, pero sí existen versiones mejores y peores de capitalismo. La diferencia entre una sociedad próspera y una inestable no es el sistema en sí, sino cómo se gestiona, se regula y se adapta. La verdadera pregunta no es si debemos destruir el capitalismo, sino si somos capaces de hacerlo más humano, más estable y más sostenible. Y esa respuesta, a diferencia de los eslóganes, no es simple, ni rápida, ni ideológica. Es profundamente económica. Para entender hacia dónde podría evolucionar el sistema económico actual, es necesario mirar hacia atrás con honestidad. El capitalismo no nació como un plan maestro, sino como una respuesta práctica al fracaso de sistemas anteriores. Antes del capitalismo moderno, el mundo funcionaba bajo el mercantilismo, un modelo donde la riqueza se medía en oro, el comercio estaba fuertemente controlado por el Estado y las colonias existían solo para enriquecer a la metrópoli. En su momento, ese sistema parecía lógico, pero con el tiempo se volvió un freno al crecimiento y a la innovación. El gran quiebre llegó con la revolución industrial. La aparición de nuevas tecnologías, máquinas y formas de producción masiva hizo imposible mantener economías cerradas y rígidas. Fue en ese contexto donde pensadores como Adam Smith propusieron algo revolucionario para su época: dejar que los individuos persiguieran su propio interés dentro de un marco de reglas, porque, paradójicamente, eso podía beneficiar al conjunto de la sociedad. El mercado, según esta visión, funcionaba como una coordinación espontánea. Durante el siglo XIX y comienzos del XX, el capitalismo creció rápido, pero también de forma brutal.
Jornadas laborales inhumanas, trabajo infantil, pobreza urbana extrema y ausencia total de protección social mostraron que el sistema, sin límites, podía ser profundamente destructivo. Esto no es una opinión ideológica, es un hecho histórico documentado. Las grandes crisis del capitalismo, especialmente la Gran Depresión de 1929, marcaron otro punto de inflexión. Por primera vez, quedó claro que los mercados no se autorregulan siempre y que pueden colapsar de manera sistémica. Fue entonces cuando surgieron las ideas de Keynes, que defendían un rol activo del Estado para estabilizar la economía, sostener el empleo y evitar crisis prolongadas. El capitalismo que conocemos hoy no es el mismo de Adam Smith. Es un sistema profundamente intervenido, con bancos centrales, políticas fiscales, seguros de desempleo, pensiones y regulaciones. En otras palabras, el capitalismo moderno es el resultado de múltiples correcciones a sus propios errores. Y eso es importante decirlo. No sobrevive por ser perfecto, sino porque ha sabido adaptarse. Sin embargo, los desafíos actuales son distintos a los del siglo XX. Hoy el problema no es solo la pobreza extrema, sino la desigualdad estructural, la precarización laboral, el estancamiento de los salarios y la sensación de que el crecimiento ya no se traduce automáticamente en una vida mejor para la mayoría. Esto alimenta el descontento social y la desconfianza en el sistema. El mercado laboral es un buen ejemplo de esta tensión. En muchos países, el empleo existe, pero es inestable, mal remunerado o sin protección. La automatización y la inteligencia artificial aumentan la productividad, pero concentran los beneficios en pocas manos. El sistema sigue funcionando, pero cada vez más personas sienten que juegan un juego donde las reglas no están a su favor. Aquí es donde aparece una crítica legítima al capitalismo contemporáneo. No es que no genere riqueza, es que no garantiza movilidad social. Cuando el lugar donde naces determina más tu futuro que tu esfuerzo, el sistema deja de percibirse como justo, incluso si sigue siendo eficiente. A esto se suma un problema que el capitalismo clásico nunca supo manejar bien: las externalidades. El daño ambiental, el cambio climático y el agotamiento de recursos no tienen un precio real en el mercado. Mientras contaminar sea rentable, el sistema seguirá incentivándolo. Y sin correcciones fuertes, este problema no se resuelve solo. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? No el colapso del capitalismo, sino su agotamiento en su forma actual. Un sistema que fue diseñado para un mundo industrial, nacional y analógico, intentando funcionar en un mundo digital, globalizado y finito. La fricción es inevitable. Las propuestas que surgen no buscan destruir el mercado, sino rediseñarlo. Impuestos más inteligentes, estados más eficientes, mercados más competitivos y redes de protección más universales. No se trata de eliminar incentivos, sino de alinearlos mejor con el bienestar colectivo. Es probable que el futuro no pertenezca a un nuevo sistema económico con nombre propio, sino a un conjunto de reformas profundas que hagan al capitalismo más inclusivo, más sostenible y menos frágil. Algo parecido a lo que ocurrió en el siglo XX, pero adaptado a los desafíos actuales. La historia muestra que los sistemas económicos no mueren por críticas académicas, sino por incapacidad de responder a la realidad. El feudalismo cayó cuando dejó de ser funcional. El mercantilismo desapareció cuando frenó el crecimiento. El capitalismo sobrevivirá solo si logra transformarse otra vez. La conclusión crítica es esta: hoy no existe un sistema económico probado que supere claramente al capitalismo en términos de generación de riqueza y coordinación global. Pero eso no significa que el capitalismo actual sea suficiente, ni mucho menos óptimo. Confundir ausencia de alternativas claras con perfección es un error peligroso. La verdadera discusión no es capitalismo versus otro sistema, sino qué tipo de capitalismo estamos dispuestos a sostener. Uno que concentre beneficios y socialice pérdidas, o uno que combine eficiencia económica con estabilidad social y dignidad humana.
Si el capitalismo no logra responder a estas preguntas, no será reemplazado por una ideología mejor, sino por el caos, el populismo o sistemas improvisados. Y la historia demuestra que esos escenarios casi siempre terminan peor. En economía, como en medicina, el progreso no viene de negar los problemas, sino de reconocerlos a tiempo. El capitalismo no está acabado, pero tampoco está terminado. Su futuro dependerá menos de dogmas y más de nuestra capacidad colectiva para corregirlo antes de que sus fallas se vuelvan irreversibles.